10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El 19 de septiembre de 1771, Su Majestad el Rey Don Carlos III rubricaba con su firma la institución de la Real y Distinguida Orden Española, que bajo el lema Virtuti et Merito nacía con la finalidad de distinguir a aquellas nobles personas que destacaran por sus acciones en beneficio de la corona y la real persona. Nueva orden ecuestre de la que don Carlos se reservó el gran maestrazgo para sí y sus sucesores. Reconocida por su santidad el Papa Clemente XIV, otorgándole beneficios religiosos y litúrgicos extensibles también a sus caballeros. El interés de don Carlos de Borbón y Farnesio por las órdenes de caballería y por el reconocimiento de las virtudes y acciones meritorias de sus súbditos, ya le había impulsado a instituir en el reino de las dos Sicilias, del que fue titular un largo reinado, la insigne y real Orden de San Genaro, creada en 1738 con ocasión de su real enlace con la princesa María Amalia de Sajonia. Orden de San Genaro que le serviría de modelo al ya monarca hispano para la posterior creación de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, que fue fundada bajo la protección de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Real y Distinguida Orden totalmente hispana, con la que el soberano quiso agradecer al Altísimo el felicísimo nacimiento del infante don Carlos Clemente de Borbón, primer nieto del monarca, fruto del matrimonio de sus Altezas Reales los príncipes de Asturias, don Carlos Antonio y doña María Luisa. Aunque el infante falleció antes de cumplir los 3 años y varios de sus posteriores hermanos tampoco superaron su más temprana infancia. Los colores azul y blanco, distintivos del manto de la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, fueron establecidos por los primeros estatutos de la Real Orden de Carlos III para configurar los motivos, insignias y elementos ceremoniales de la misma, entre los que destacaba, por su solemnidad y vistosidad, su blanco manto capitular orlado de leones, castillos y cifras del rey fundador. Manto con el que don Carlos III se revestía en los solemnes capítulos de su distinguida Orden Española, que se formalizaban 2 veces al año, una en la Real Capilla y la otra en la madrileña iglesia conventual de San Gil el Real. Las insignias y atributos de la Real Orden llegaron a presidir y engalanar las ceremonias de la corte carolina, ya que el propio rey y los más principales dignatarios de la monarquía hispánica gustaron de lucirlos a diario y de retratarse con orgullo, ya fuera con el manto, las placas o bandas de las que, desde el mismo instante de su creación, se convirtió en la más codiciada e importante distinción que pudiera ser otorgada en todas las Españas peninsulares y americanas. Su Majestad el Rey Don Carlos IV tuvo un especial afecto por la orden ecuestre creada por su padre, llegando a lucir sus insignias incluso en sus retratos monetarios o en los de las medallas de proclamación y jura. Bajo su gran maestrazgo se introdujeron importantes reformas estatutarias que también afectaron a la distribución de los colores del manto capitular, que abandonaría el blanco original para adoptar un fondo azul estrellado y que ya se mantendrá sin cambios hasta nuestros días. Aunque las insignias de los diferentes grados de la Real Orden de Carlos III fueron variando levemente en estos casi 250 años de notable historia, siempre se supo conservar en lo básico sus rasgos originales, es decir, la banda de seda azul con cantos blancos, la cruz maltesa de 8 puntas con la imagen de la Inmaculada Concepción en el centro,
la leyenda, virtuti et merito y la cifra del rey fundador. Con ocasión de la invasión napoleónica de 1808, que tanto quebranto social e institucional supuso para las Españas, el usurpador José Bonaparte por un lado, y la Suprema Junta Central y la regencia en nombre de don Fernando VII por el otro, compitieron en la concesión de las insignias de la distinguida Orden Española, cuyo reconocimiento y vinculación con la corona tuvo un carácter reivindicativo frente al invasor. En este punto, pronto José cedió ante los patriotas, y la orden perduró en Sevilla y en Cádiz. A su regreso del exilio, Su Majestad el Rey don Fernando VII depositó su banda de Carlos III a los pies de Nuestra Señora de Atocha. La Real y Distinguida Orden trasladó su sede al Monasterio de las Descalzas Reales y al Monasterio de la Encarnación de Madrid a un tiempo, y se ampliaron las distinciones y modificaron las normas para su concesión, exigiéndose mayores requisitos de ingreso. En 1815 surgió como competidora en el ámbito premial la Real y Americana Orden de Isabel la Católica. Esta nueva orden, creada por Fernando VII, mereció muy pronto el aprecio de la sociedad a la que vino a distinguir, quizá por su ponderada vocación de modernidad, ya que reconocía los servicios a todos aquellos súbditos que así lo merecieran, sin atender al origen racial, posición social, fortuna, rango administrativo o graduación militar del posible condecorado. No obstante, será durante el reinado de Su Majestad la Reina doña Isabel II cuando la Real y Distinguida Orden de Carlos III experimente su reforma más profunda, ya que una España más liberal requirió adaptar sus estructuras políticas y sociales a unos nuevos tiempos, y así igualmente se demandó de las órdenes militares y civiles vigentes. El Real Decreto de 26 de julio de 1847 estableció el carácter exclusivamente civil de la Real Orden de Carlos III, convirtiéndola en la primera orden nacional del mérito. Aunque mantenida tanto por el gobierno provisional de 1868 como por la regencia y el rey don Amadeo I de Saboya, la orden estuvo a punto de ser abolida durante un breve lapso de tiempo entre 1873 y 1874, coincidente con el convulso período de la Primera República Española, pero se resguardó su vigencia y concesión en la España que se mantuvo bajo gobierno del rey don Carlos VII. Tras ser restablecida la orden española en 1875, justo después de la restauración de la monarquía borbónica en la persona del rey don Alfonso XII, la Real y Distinguida Orden de Carlos III siguió conservando y acrecentando su importancia y prestigio en el período de la regencia protagonizada por su viuda doña María Cristina de Austria, siendo sus estatutos de nuevo modernizados en 1910, ya en el reinado de su hijo, don Alfonso XIII. La proclamación de la Segunda República Española en abril de 1931, que refundió las disposiciones hasta entonces vigentes que regulaban el régimen premial español, significó para la Orden Carolina una nueva suspensión, no siendo así en cambio para la de beneficencia, y muy especialmente la de Isabel la Católica, que fue mantenida e incluso acrecentada su importancia como primera orden republicana. Durante aquel decenio, la orden mantuvo solo su carácter dinástico, siendo conservada por el rey, sus familiares y su corte en el exilio. Tras finalizar la contienda civil española en 1939, el gobierno del general Franco restableció la muy distinguida Orden Española de Carlos III en 1942
regresando esta a la normalidad y funciones premiales tradicionales, aunque con un criterio mucho más restrictivo. Con la instauración de la monarquía constitucional y democrática en 1975, personificada en la figura de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, los esfuerzos de modernización de la sociedad española también tuvieron su reflejo en la Real Orden de Carlos III, extendiéndose su posible concesión a todos los ciudadanos sin distinción por sexo ni hacerse diferencia en las insignias. La primera dama en ingresar en la orden en 1962 con el grado de Gran Cruz había sido Su Alteza Real la Princesa Doña Sofía. Y siendo ya reina de España, recibiría el collar de la misma en 1983. Tanto la Real Orden como las condecoraciones que se otorgan, es decir, el collar, la Gran Cruz, la encomienda de número, la encomienda y la cruz, quedaron reguladas en un Real Decreto del 11 de octubre de 2002, donde se fijó como objetivo de su real concesión el recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la nación. En la actualidad, después de 245 años de historia, y bajo el gran maestrazgo de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, la Real Orden de Carlos III sigue ocupando el primer puesto entre las más altas distinciones o condecoraciones del Reino de España, ya que la insigne Orden del Toisón de Oro tiene una especial consideración de marcado carácter dinástico. La Real de Carlos III es una orden concedida con mesura por Su Majestad el Rey a presidentes del Gobierno, de las Cortes, ministros y a otros destacados altos cargos de instituciones públicas y relevantes ciudadanos, aunque también es impuesta a altos dignatarios y jefes de Estado y de Gobierno de las naciones amigas y aliadas. Esfuerzos personales o corporativos que contribuyen de modo relevante a la mejora de nuestra sociedad y sus instituciones básicas y a estrechar las relaciones de amistad y cooperación del Reino de España al más alto nivel con sus socios y aliados. Mujeres y hombres justamente distinguidos por el Rey por su virtud y mérito hacia la corona y la nación española. Y en permanente homenaje y recuerdo de la memorable figura y obra de su soberano fundador, Su Majestad el Rey Don Carlos III.